Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Canal 58? Sean bienvenidos a su programa Más que Vencedores. Es un privilegio enorme el poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta ocasión, ¿verdad? Y hoy le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y también espero que puedan quedarse hasta el final de este programa. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial que viene a compartir conmigo, ¿verdad?, sobre la reflexión que he preparado para cada uno de ustedes y quisiera presentarla. Es una joven que es muy ejemplar, una joven que ha dedicado su vida al Señor y cada día, ¿verdad?, ella está esforzándose por buscar más de Él y bueno, es sobre todo, ¿verdad?, ella es también un ejemplo de vencedores. Sabemos que todos nosotros ese es el sueño, poder llegar a vencer, poder obtener al final la corona, poder obtener al final la salvación, la vida eterna, y créanme que si nosotros luchamos cada día, al final vamos a obtenerla. Entonces les presento a ustedes a Génesis Turcios. Génesis, bienvenida a este programa, ¿verdad? Espero que podamos reflexionar el día de hoy sobre la palabra de Dios. Sí, es un privilegio estar aquí con vos en el programa Más que Vencedores. Estamos aquí para poder compartir y aprender un poco más de la palabra de Dios y esperamos que lo disfruten. Así es. Y es que hoy hemos preparado un tema muy interesante, ¿verdad, Génesis? Hemos preparado cómo hacer sonreír a Dios. Ese es el tema para este programa, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros escogimos este tema? Porque estábamos, y todos creo que ya todos estamos conscientes, ¿verdad?, que hacer sonreír a Dios, esa debe ser nuestra meta. Debe ser nuestra meta en la vida, porque una vez que nosotros hacemos sonreír a Dios, significa, Génesis, que estamos luchando, ¿verdad?, por tocar el corazón de Dios y que estamos trabajando también para obtener la salvación, que ese es el objetivo que tenemos nosotros como cristianos, como jóvenes, como adultos. Pero una de las grandes preguntas surgen, Génesis, ¿a tu edad crees que puedes hacer sonreír a Dios? Claro, porque sabemos que podemos hacer sonreír a Dios desde el momento en que comenzamos a razonar, desde los más pequeños, con nuestras acciones, nuestras actitudes, podemos hacer sonreír a Dios, al igual hacerlo enojar. Así es, y es que muchas veces, Génesis, nosotros a veces, ¿verdad?, nosotros conocemos, llegamos a la iglesia, conocemos de Dios, pero tal vez no hacemos sonreír a Dios, porque venimos a los cultos, adoramos, pero a veces estamos mal con nuestro prójimo, entonces de esa manera no estamos haciendo, ¿verdad?, que el Señor pueda sonreír, y por eso es necesario que nosotros, desde que nos convirtamos, desde el momento que nosotros aceptemos a Cristo Jesús, luchemos por hacerlo sonreír. Y bueno, una de las cosas que nos ayuda a hacer sonreír a Dios, ¿verdad?, que nos puede permitir llegar a ver esa sonrisa de Dios, es amarlo a Él por sobre todas las cosas. ¿Y de qué manera, Génesis, o qué significa eso? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es poner a Dios en todo como número uno, no después de nuestros planes diarios, sino que antes, para que Él pueda manejar nuestra vida diaria. Y es que ese es el error que a veces nosotros cometemos, que primero, como dice Génesis, primero cumplimos con nuestros planes, ¿verdad? O tenemos, digo yo, mi meta es esta, y al final nos acordamos de Dios. Entonces, como al final nos acordamos de Dios, por eso a veces nosotros llegamos y fracasamos, ¿verdad? O comenzamos a quejarnos y a decir, ¿por qué no nos salió tal cosa? O ¿por qué no me resultó, no me salió bien? ¿Por qué no me saqué buenas notas? Y tal vez, ¿por qué? Porque hemos olvidado, ¿verdad?, a Dios. Y amar a Dios sobre todas las cosas significa darle a Él, como dice Génesis, el primer lugar. Amarlo por encima de todo lo material. Porque, Génesis, como jóvenes ahorita, ¿qué es lo que llama la atención? Los celulares, las computadoras, el internet. Y a veces descuidamos a Dios por estar usando, ¿verdad?, todas estas cosas. A veces nos preocupamos más por estar enviando mensajes, o por estar chateando y nos olvidamos de Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscarle, y ahí es cuando el enemigo más bien quiere atacarnos a nosotros. Y ¿crees, Génesis, que cuando nosotros dejamos de buscar de Dios, crees que Dios puede estar feliz? No, se pierde la comunión. Así es. Y cuando perdemos la comunión, Génesis, estamos totalmente, ¿verdad?,
Más bien estamos entristeciendo a Dios, porque imagínense, como nuestros padres, cuando nosotros, bueno, cuando están pequeñitos los niñitos, ¿verdad? Y hacen algo malo, algo muy malo, ¿qué es lo que hacen los papás? Los castigan, ¿verdad? No les van a dar un premio, por sacar una clase aplazada, por sacar una clase reprobada, sino al contrario, ¿verdad? Se les castiga. Entonces, lo mismo pasa con nuestro Dios. A veces nosotros tomamos decisiones o hacemos cosas que no le agradan, andamos pecando, andamos cometiendo muchos pecados y después, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué tengo este problema? Porque hemos olvidado a nuestro Señor. Otra de las cosas también que hacen sonreír a Dios es obedecerle. ¿Y de qué forma nosotros podemos obedecer a Dios? Cumpliendo sus mandatos. Sabemos que Él en su palabra nos puso todos los mandatos para que los cumpliéramos, orando. Orando, leyendo la palabra. Y Génesis, algo muy interesante es que cuando nosotros, decimos obedecer a nuestro Señor, ¿de qué manera lo vamos a obedecer? También obedeciendo a las demás personas, porque yo no puedo obedecer a Dios si no le hago caso a mis padres, o si le estoy respondiendo de una mal forma a mis maestros, entonces no estoy siendo agradable delante de Dios, y ahí no le vamos a ver la sonrisa a Dios. Hay uno de los grandes ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Creo que hay muchísimos ejemplos en la Biblia, y uno de ellos es la vida de Noé, porque Noé le hizo caso a Dios. Noé fue obediente a Dios. Y si recuerdas Génesis, en la Biblia nos dice, ¿verdad?, que la demás gente que pasaba se burlaba de Noé, porque pensaban que Noé estaba loco. ¿Por qué estaba loco? Porque estaba construyendo un arca enorme. Y recordemos que en ese entonces no llovía. El océano estaba lejos de donde habitaba Noé. Imagínense qué cosas. Y a pesar de eso, Noé comenzó a construir, y nada es eso, sino que él fue obediente, y fue obediente hasta el final, porque le dio las medidas del arca, y Noé las hizo así como Dios le dio la orden, exactamente con esas medidas que le dio, así mismo hizo el arca. Y a veces pasa lo mismo con nosotros. A veces nos dice Dios, tienes que irte por aquí, o no tienes que mentir. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Lo contrario, ¿verdad? Comenzamos a mentir. O a veces decimos nosotros, nos dice Dios, ¿verdad? No tienes que andar chismeando. Y a la primera persona que vemos, comenzamos a chismear. Y eso no agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos todo eso, no estamos haciéndolo sonreír. Y Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere sentirse satisfecho con nosotros, porque Él es amor, y Él ha dado todo por nosotros. Envió a su Hijo amado para que muriera por nosotros. Y es tiempo que nosotros que le demos también a nuestro Señor, ¿verdad?, de lo que Él nos ha dado. Otra de las grandes cosas, ¿verdad?, que hace sonreír a Dios es confiando en Él. Génesis, ¿cuándo nosotros debemos confiar en el Señor? ¿Cuándo debemos confiar en Dios? Bueno, siempre, aunque nosotros como seres humanos confiamos en Dios en nuestras situaciones más graves, en los problemas, es cuando decimos, ay Dios, ayúdame. Pero cuando estamos bien es ya olvidamos, sí. Y ese es uno de los grandes errores, ¿verdad? Porque imagínense que Dios, Él está con nosotros en todo momento. Él está en las buenas y Él está también en las malas con nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no estar también, o por qué nosotros no agradar a Dios en todo momento, ¿verdad? Siendo o estando en las situaciones bonitas, en las situaciones agradables, y también estando cuando ya nos sentimos afligidos, cuando sentimos que ya no podemos. Génesis, y yo tengo una edad, pero vos tenés otra edad, entonces somos un poquito diferentes de nuestra edad, creo que son un par de añitos nada más. Pero Génesis, a tu edad, ¿de qué forma podés agradar a nuestro Señor? ¿De qué forma podés hacer sonreír a Dios? En mi caso, en el colegio, un caso muy particular, con mis notas, mi conducta, siendo el ejemplo para todos mis compañeros. Así es. Y algo interesante, ¿verdad?, que decía, las notas. A veces nosotros, incluso hasta con nuestras notas, no estamos agradando al Señor,
porque Él quiere que nosotros seamos los mejores, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que los hijos de Dios seremos siempre los primeros y seremos la cabeza y no la cola, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos buenas notas, también estamos agradando al Señor. Pero para obtener buenas notas, ¿qué debemos hacer? ¿Acaso las notas las vamos a obtener así nomás? ¿O qué es lo que nosotros debemos hacer? Muchas veces le pedimos a Dios la sabiduría, pero que al momento de estudiar ni siquiera tocamos el cuaderno. Como decías, pensamos que las respuestas nos van a caer del cielo. Y no, hay que poner de nuestro esfuerzo y hay que pedirle a Dios que todo lo que estudiemos al momento de hacer ese examen quede en nuestra mente y que todas las respuestas puedan venir. Así es, y si nosotros estudiamos, entonces se nos va a hacer el examen, ¿verdad? Se nos va a hacer facilito y vamos a ser los primeros en terminarlo. Pero Génesis, qué difícil es cuando uno no se ha preparado para un examen y estar viendo aquel papel, ¿verdad? Sin entender nada, sin saber lo que está ahí, entonces es bien difícil. ¿Cómo vamos a obtener una buena nota si no hemos estudiado, verdad? Es bien difícil. Por eso, para obtener buenas notas, primero nosotros debemos estudiar. Y como decía Génesis, antes de estudiar es bueno pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque si nos da la sabiduría, vamos a ir comprendiendo, vamos a ir entendiendo lo que estamos leyendo. Y así, ¿verdad? Y cuando son números todavía más, ¿verdad? Necesitamos más sabiduría. Entonces, cuando nosotros le pedimos sabiduría, al final se nos hace facilito ese examen. Pero ¿de qué otra forma nosotros podemos hacer sonreír a Dios? Hay otra forma con la cual nosotros hacemos sonreír a Dios y es dejándole a Él todas nuestras, o poniéndole a Él todas nuestras destrezas, desarrollando nuestras destrezas, desarrollando nuestras habilidades. Si a mí me gusta cantar, entonces ¿qué tengo que hacer? Cantarle a mi Señor. Génesis, tú le pones las destrezas a Dios, le has dado a nuestro Dios, ¿verdad? A nuestro Señor, le has dado tu mejor alabanza a través de lo que Él también te ha dado a ti. Sí, por ejemplo, a mí me apasiona la danza y como un ejemplo, yo le adoro a través de la danza, porque yo no le voy a adorar a Dios a través de algo que a mí no me gusta. Así es. Es imposible, entonces es buscar nuestras habilidades que sean acompañadas por el Espíritu Santo para que podamos darle lo mejor. Así es. ¿Y cómo nuestras habilidades pueden ser acompañadas con el Espíritu Santo? ¿De qué manera, Génesis, el Espíritu Santo va a llegar a nuestra vida? Porque yo puedo digamos, no puedo cantar, ¿verdad? De hecho, canto muy, pero muy mal, ¿verdad? Pero Dios, aunque canto un poco desentonada, va sin ritmo, pero Dios me escucha, fíjense. Digamos, si a mí me gusta cantar, si a mí me apasiona cantar y yo deseo cantarle a mi Dios, pero no tengo el Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos haciendo sonreír a Dios? No, ¿verdad? Porque estamos cantando solamente por cantar, solamente por salir del paso. Pero si tenemos al Espíritu Santo y nosotros estamos cantando y estamos alabándole a Dios, también de esa manera, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo sonreír a nuestro Dios. ¿Y qué consejo le daría Génesis a todas aquellas personas que en esta noche nos están sintonizando, ¿verdad? Y que están ahí pendientes y que tienen muchas habilidades, que tienen dones, que tienen destrezas, ¿verdad? ¿De qué manera ellos pueden hacer sonreír a Dios con sus habilidades? Practicándolas. Dios nos dio esas habilidades, esos dones para practicarlas, poniéndolas en práctica, claro, en su reino para glorificar su nombre. Así es. Génesis, y en el Salmo 119, 135, ¿verdad? Bueno, en otra versión, miren qué bonito, dice: sonríe sobre mí como tu siervo, enséñame tu camino para vivir. Por eso es importante, Génesis, que cada vez desde que nosotros nos levantemos hasta que nosotros nos acostemos, ¿verdad? Le encomendemos a Dios el día. Cuando nosotros nos levantemos, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Encomendarle a Dios nuestro día, ¿verdad? Dejarle a Él nuestro día en sus manos. Y cuando ya nos acostemos, ¿qué es lo que debemos hacer? Darle gracias a Dios por todo lo que sucedió en el día. Pero Génesis, si yo me acuesto, digamos, y tuve un problema durante el día,
¿Acaso voy a tener un sueño tranquilo? ¿Acaso voy a hacer sonreír a Dios por eso? No, lo mejor sería a través del problema ponerlo en las manos de Dios para que Él te pueda dar paz en la noche, que puedas descansar y el siguiente día levantarte con nuevas fuerzas. Y es que sí, porque a veces, ¿verdad? El famoso insomnio se da por eso. Porque a veces nos dormimos tan estresados, ¿verdad? Con problemas, nuestra mente comienza a dar vueltas y a veces no solucionamos esos problemas o a veces no le encargamos esos problemas a nuestro Señor. Cuando nosotros le encargamos nuestros problemas a nuestro Señor, entonces Él va a dar, como dice Génesis, tranquilidad. Dice la palabra de Dios que en paz nos acostaremos y que asimismo dormiremos, ¿verdad? Entonces, si nosotros encomendamos nuestra situación, nuestro problema a Dios, si no podemos dormirnos enojados tampoco, ¿verdad? Sino pedirle a Dios perdón por todos nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, antes de dormirnos tenemos que pedirle perdón a Dios por todo, Génesis, porque a veces nosotros pecamos de forma consciente, pero a veces también podemos pecar de manera inconsciente. Entonces hay que pedirle perdón a Dios cada vez que nosotros nos vayamos a acostar. Pidámosle perdón a Dios, ¿verdad? Y Él, claro que nos va a perdonar, porque nuestro Dios es un Dios de amor. Y así como perdonó a David, ¿verdad? Aunque había pecado, pero así como lo perdonó a él, así también puede perdonarnos a cada uno de nosotros. Pero tenemos que arrepentirnos. Debe haber en nuestro corazón arrepentimiento, porque yo te puedo pedir perdón, pero te lo puedo decir solamente de los dientes para afuera, de los labios hacia afuera, pero mi corazón tal vez dice, ay, entonces, imagínense, por eso es necesario arrepentirnos de todo corazón y que nuestro corazón puede estar preparado, ¿verdad? Que nuestro corazón puede estar consagrado para nuestro Señor. ¿Y qué Génesis? Tú lo mencionaste también ahora, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hace sonreír a nuestro Señor? Ya lo mencionaste antes y es la comunión que debemos tener con nuestro Señor. Sin comunión es difícil poder agradar al Señor, ¿verdad? Sin comunión es muy difícil. Pero ¿qué es la comunión? ¿De qué manera nosotros podemos acercarnos a Él? ¿De qué manera, Génesis, podemos llegar y estar en comunión con nuestro Señor? Con la oración. Muchos sabemos que la oración, cuando nosotros oramos, es como estar platicando con Dios. La comunión es esa cercanía que yo tengo con alguien. Así es, ¿verdad? Y así como nosotros nos acercamos, vaya, yo te acabo de conocer, ¿verdad? Pero para saber cuántos años tienes, para saber cómo te llamas, para saber dónde estudias, ¿qué tengo que hacer? Hablar. Tengo que preguntarte, ¿verdad? Porque con la mente no me vas a decir, ¿verdad? Yo no voy a adivinar así. Se llama Génesis. No, tenemos que hablar. Yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Y entonces así me doy cuenta. Lo mismo pasa con nuestro Señor. Para saber qué es lo que Él está esperando de nosotros, primero nosotros debemos ¿qué? Hablar. Debemos preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Y Génesis, algo muy interesante es que el Señor nos responde a cada uno de manera diferente, ¿verdad? A mí me puede responder a través de una canción o a través de un mensaje o también a través de una danza o a través de un video, a través de una prédica. Hay muchísimas maneras, ¿verdad? Cómo Dios nos responde. Pero lo interesante de todo es que en nuestro corazón haya una disposición. Si hay una disposición, entonces Dios se va a encargar de responder siempre, ¿verdad? Él se va a encargar de contestar siempre los deseos de nuestro corazón. Pero cuando tenemos problemas, y a veces Génesis también, cuando tenemos que tomar alguna decisión, a veces nosotros queremos que Dios nos responda así, inmediatamente, ¿verdad? Sin antes quizás haber luchado, o tal vez Dios no nos ha dado la respuesta porque no es el momento indicado, porque no es el momento oportuno. Él sabe qué día, qué hora va a actuar. Entonces, por eso es importante que nosotros día a día, ¿verdad?
Mantengamos esa comunión estrecha con nuestro Señor. Podamos buscarle a Él. Como decía Génesis, orando. Porque nosotros, como Génesis, nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Pero también Él habla hacia nosotros por medio de ¿qué? De la Biblia, ¿verdad? Si nosotros no leemos la palabra de Dios, entonces es bien difícil que nosotros nos demos cuenta de lo que Dios quiere hacer. Génesis, y también otra cosa muy interesante, Dios sonríe cuando nosotros le manifestamos una gratitud continua. Si yo te doy un regalo, entonces lo primero que me va a decir es gracias. Gracias. Lo mismo pasa con nuestro Señor, ¿verdad? Si nosotros, ¿cuántas cosas no nos ha dado Dios? ¿Cuántas cosas? Nuestra vida, desde el momento que abrimos nuestros ojos, ya esa es una bendición de Dios. Desde el momento que decimos, qué cansada estoy, esa es una bendición de Dios. Desde el momento, ¿verdad?, que estamos allá escogiendo qué ropa me voy a poner, esa es una bendición de Dios. Porque Génesis, hay muchas personas que no tienen que ponerse. Hay muchas personas que no tienen que comer. Hay muchas personas que no tienen un lugar para vivir. Y nosotros que tenemos esas bendiciones de Dios, ¿por qué no ser agradecidos? ¿Por qué no ser agradecidos? ¿Verdad? Entonces, como dice la palabra de Dios, imagínense que un padre, ¿verdad?, siempre da a sus hijos buenos regalos. Un padre siempre da a sus hijos buenos regalos. Si el hijo le pide pan, no va a venir un papá y le va a dar un sapo, ¿verdad? O si el hijo tiene mucha hambre y le pide comida, no va a venir y le va a dar algo que no sirva, sino que el padre siempre anda buscando lo mejor para su hijo. Así es Dios también con nosotros, ¿verdad? Dios siempre anda buscando lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera nosotros podemos agradecerle a Dios por todo lo que Él nos ha dado? Demostrando gratitud hacia Él, porque nos hemos acostumbrado a solo pedir y pedir y pedir, y muy pocas veces, una vez allá, dar gracias. No nos damos cuenta de que cada cosita es algo grande, porque agradecerle a Dios. Así es, Génesis. Y hay un versículo muy interesante. Dice el Salmo 147:11, Génesis: el Señor se complace en los que le adoran y confían en su amor. Es como decía Génesis, una de las formas, ¿verdad?, para estar agradecidos con nuestro Señor es, ¿qué forma? Demostrándole. ¿Cómo podemos demostrar que estamos agradecidos con nuestro Dios? Alabándole, dándole la gloria a Él, dándole toda la honra a Él, porque Él es maravilloso y Él cada día quiere hacer algo especial con nosotros. Pero continuaremos después de este video. A mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí.
más que a mi vida, más yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, ministrame. Agradecemos a Dios, ¿verdad?, por todas sus maravillosas obras. Agradecemos a Dios por su amor infinito y agradecemos a Dios por todas las cosas. Un tema muy interesante tratamos, ¿verdad?, en el programa de hoy, cómo hacer sonreír a Dios. Y ya sabemos, ¿verdad, Génesis?, cómo lo podemos hacer sonreír, amándolo sobre todas las cosas, teniendo una comunión estrecha con nuestro Señor, obedeciéndole siempre, confiando en Él, en aquellos problemas, ¿verdad?, que son tan difíciles, e incluso también cuando estamos en buenas épocas. En todo momento debemos confiar en nuestro Señor. También, ¿verdad?, dando a conocer cuáles son nuestras habilidades, pero sobre todo dejándolas en las manos de Dios, usando nuestras habilidades para poder agradar el nombre de Dios. De esa manera nosotros hacemos sonreír a nuestro Señor cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando le buscamos cada día. Génesis, ¿cuáles son tus palabras ya para finalizar, ¿verdad?, con este programa? ¿Qué mensaje le darías a todas aquellas personas que nos están sintonizando? Bueno, fue un placer estar aquí. Les dimos ahí unos consejos que puedan servirles, que puedan ponerlos en práctica. Siempre no olviden agradecer antes de pedir, porque todo lo que tenemos es gracias a Dios. Así es, ¿verdad? Y como dice Génesis, fue un privilegio enorme. Gracias, Génesis, por haber acompañado en este programa. Sabemos, ¿verdad?, sabemos y esperamos, ¿verdad?, que haya sido de gran bendición para sus vidas. Espero que Dios pueda bendecirles. Les agradezco nuevamente por haber sintonizado hasta el final este programa y los espero también en el siguiente programa. Ánimo, busquemos de Dios cada día, pidámosle a Él que nos enseñe a hacer su voluntad, ¿verdad? Y sobre todo, tratemos cada minuto, cada instante, cada segundo, hacer sonreír a Dios. Pues bueno, nos sentimos contentas y ya llegamos al final del programa, así es que gracias y que Dios pueda bendecirles.